Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Adiós a un grande entre los grandes. El mundo de las letras y la cultura despide para siempre a Mario Vargas Llosa. Y la literatura generalmente es una protesta, generalmente una literatura muestra sobre todo las deficiencias de una sociedad. Tengo el gran honor de presentar al Premio Nobel de Literatura, Mr. Mario Vargas Llosa. Con su majestuosa obra, el escritor peruano logró la cúspide del Premio Nobel de Literatura, pero su pensamiento trascendió más allá de las letras. Pocas veces se ha visto en la historia de América Latina un país que se autodestruye de la manera que ha ocurrido en Venezuela. El desastre económico de ese país es inconmensurable. La suerte en la política le fue esquiva en su tierra, pero nunca fue indiferente a la realidad del poder y las autocracias en el hemisferio. Siempre su voz resonó con la firmeza en defensa de la democracia y la libertad. Por eso, no es fundamental que haya elecciones libres, aunque sí lo es, desde luego, pero también es igualmente importante que las gentes sepan votar. Eligiendo al comandante Chávez, los venezolanos se equivocaron. Hoy el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, rinde un sentido homenaje a la memoria de Mario Vargas Llosa. Recordamos destacadas y brillantes intervenciones y entrevistas que quedan, además de sus libros, como invaluable legado del escritor e intelectual, protector inquebrantable de los principios democráticos. Hola, ¿qué tal? La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco y para mí es un gusto acompañarlos en esta emisión. La noticia, el duelo nacional en Perú y el luto que embarga al mundo de las letras y de la cultura por la muerte del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. El influyente escritor de lengua hispana falleció rodeado de su familia el domingo 13 de abril a la edad de 89 años. Murió en su hogar, en la ciudad de Lima, a donde había regresado luego de pasar gran parte de su vida en Europa. El punto clave de la noticia, con la partida del Nobel peruano, la literatura universal despide al último escritor del denominado boom latinoamericano, aquel fenómeno literario que surgió hace más de 6 décadas y del que hicieron parte otros grandes autores como el también Premio Nobel Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. El punto clave de la noticia, una veintena de novelas, decenas de obras de teatro, cuentos, ensayos y agudas columnas y artículos de opinión son legado de la prolífica carrera de Vargas Llosa. Entre sus obras, traducidas a más de 40 idiomas, nos quedan textos imperdibles e inmortalizados, como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral y La tía Julia y el escribidor. El escritor no solo fue merecedor del Premio Nobel de Literatura en el año 2010, también numerosos y afamados galardones, entre ellos el Premio de Novela Rómulo Gallego en 1967, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y el Premio Miguel de Cervantes en 1994. Política, sus inseguridades. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Fue considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas del mundo hispano del siglo XX y XXI.
Se consagró en la industria literaria junto a grandes escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Formó parte del llamado boom latinoamericano. We still have in Latin America behind us this En Latinoamérica todavía tenemos tras nosotros esta atroz tradición de autoritarismo y brutalidad que ya conoces en política. Así que es muy difícil para un escritor latinoamericano evitar la política. Resaltó en la década de 1960 con la publicación de su primera novela, La ciudad y los perros. Causó gran impacto por su lenguaje innovador y crítico social. la vida sea vivible. En 1990 fue candidato a la presidencia de Perú. Su campaña se enfocó en la economía libre, pero no fue electo. Su paso por la política fue breve, tras su derrota contra Alberto Fujimori. Su estilo de escritura siempre se caracterizó por tener una narrativa con múltiples voces, estructuras no lineales y un compromiso por la realidad política y social. Incursionó en diversos géneros literarios, pasó por novelas, ensayos, crítica y periodismo. No soy un político, escribo sobre política porque creo que es el deber de todo ciudadano, no solo de los escritores, participar en la vida política, y eso es lo que hago. Otras de sus grandes obras, Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo y La Guerra del Fin del Mundo. Mario Vargas Llosa. Recibió múltiples reconocimientos como el Premio Cervantes de 1994, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y el que más lo exaltó fue el Premio Nobel de Literatura en 2010, gracias a su capacidad para retratar las tensiones entre el individuo y la sociedad con su constante reflexión sobre la libertad, el autoritarismo y la condición humana. Y muchas gracias. Siempre estoy escribiendo novelas. Siempre estoy escribiendo novelas, a veces no salen y entonces las guardo, pero nunca dejo de escribir novelas. Siempre tuvo una vida pública activa participando en debates culturales y políticos a nivel internacional. En octubre de 2023 publicó su última novela, Le dedico mi silencio. Con ella se retiró de la ficción cerrando su carrera literaria. Solo a las canillas. Vargas Llosa deja un gran legado en la industria, siendo un símbolo de compromiso intelectual, la libertad de expresión y la democracia. Se convirtió en uno de los grandes autores del siglo. Se encoge el corazón de los lectores idénticamente. El punto clave de la noticia: no solo la literatura latinoamericana lamenta la muerte de uno de sus máximos exponentes de la época contemporánea, el activismo por el respeto a la democracia y a las libertades pierde de igual manera a uno de sus mayores referentes. La voz y la pluma de Mario Vargas Llosa hicieron eco con vehemencia y acierto cada vez que las realidades políticas así lo demandaban. Sus firmes reflexiones frente a los regímenes totalitarios que todavía sobreviven en América Latina, en Venezuela, Cuba y Nicaragua, le generaron gran atención y reconocimiento. Hoy, en homenaje al Nobel fallecido, al Nobel de Literatura peruano, rememoramos sus relevantes aportes en defensa de las libertades y los principios básicos de la democracia. En una magistral intervención durante un acto convocado por la Fundación Foro Libertad y Alternativa en Madrid, España, el 1 de febrero de 2022, el escritor puso sobre la mesa contundentes reflexiones acerca de cómo liderazgos caudillistas en la región lo que han pretendido es imitar la tragedia cubana. De esta manera, el Nobel de Literatura miraba el pasado y el presente de una crisis política como la de Venezuela, bajo el régimen chavista. Creíamos que con la tragedia de Cuba se terminaban las desgracias en América Latina y fatalmente no ha sido así. Muchos países han imitado a Cuba o tratando de imitarla se han arruinado y destruido las perspectivas de desarrollo que había en ellos. Pero, sin ninguna duda, el caso más trágico en América Latina es el de Venezuela. Venezuela no era una dictadura cuando subió el famoso comandante Chávez. Era una democracia. Los venezolanos habían salido de una dictadura interminable
y estaban construyendo un país democrático, un país en el que había libertades, un país en el que la gente podía progresar gracias a una economía de un país floreciente, acaso el país más rico de América Latina y sabiendo aprovechar su riqueza, acaso del mundo. Venezuela es un lago de petróleo y unos años atrás, cuando Venezuela descubrió esta riqueza generosa que vivía en su suelo, abrió sus fronteras. Y no olvidemos el número de latinoamericanos y de europeos también que fueron a Venezuela a progresar. Venezuela abrió sus brazos a todos estos extranjeros y muchos de ellos se integraron al país y han sido hasta el año horrible, el 98 del siglo pasado, elementos absolutamente fundamentales en la modernización y el progreso de esa Venezuela que se anunciaba y que toda América Latina esperaba. Sin embargo, un comandante faccioso intentó dar un golpe de Estado en Venezuela. Fue el año 92 del siglo pasado. Y el ejército venezolano, no lo olvidemos, se comportó de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes en el país de manera valiente y hasta heroica. Derrotó a los facciosos, mandó al comandante Chávez a la cárcel y de esta manera sentó un precedente en América Latina de que había militares que estaban contra los golpes de Estado y que acataban la Constitución y las leyes del país. No fue pues un militar el que se levantó en Venezuela, fue un faccioso, fue una figura que luego pasaría a ser una figura popular. En ese momento era un desconocido y los militares venezolanos actuaron dentro de la ley. No fue un militar, sino un civil, el presidente Caldera, quien amnistió al comandante Chávez y lo sacó de la cárcel y unos años después apoyó su candidatura a la presidencia de la República. Yo iba en esa época a Venezuela con cierta frecuencia, tenía muchos amigos allá y recuerdo haber llegado a Venezuela en plena campaña electoral donde Chávez, el comandante Chávez, prácticamente era el rey. Su popularidad era inmensa. El comandante Chávez visitaba a los empresarios más poderosos de ese país y, por supuesto, les prometía que jamás nacionalizaría ninguna empresa y que más bien las empresas privadas prosperarían bajo su gobierno. Y lo peor de todo es que los empresarios venezolanos le creían. El grueso de la prensa
estaba a favor del comandante Chávez. Y el comandante Chávez ganó fácilmente esas elecciones por una mayoría indiscutible de votos. Fueron las últimas elecciones libres en el país donde nació Simón Bolívar. Por eso, no es fundamental que haya elecciones libres, aunque sí lo es, desde luego, pero también es igualmente importante que las gentes sepan votar. Eligiendo al comandante Chávez, los venezolanos se equivocaron, como se han equivocado los peruanos en las últimas elecciones, eligiendo a un presidente que es prácticamente un analfabeto, y además un analfabeto que puede abrir las puertas del Perú hacia una segunda Venezuela. El comandante Chávez prometió el oro y el moro durante la campaña electoral, pero lo que quería fundamentalmente fue el reconocimiento y la amistad de Cuba. Ahí están sus viajes a La Habana, los regalos que hizo de petróleo a un país que se moría poco a poco y que estaba viviendo gracias a las mercedes de la Unión Soviética. El comandante Chávez no solo entregó a Cuba el petróleo que Cuba consumía, sino además unos excedentes de petróleo para que Cuba levantara su enferma economía negociando con estos añadidos que el comandante Chávez hacía para ser reconocido como un líder progresista en América Latina. Los comunistas no saben gobernar. Todos los gobiernos comunistas han fracasado económicamente y por eso ya no hay comunistas en el mundo, salvo pues casos absolutamente excepcionales como el de Corea del Norte o el de Nicaragua en América Latina, que son como reminiscencias de un comunismo que solo lleva el nombre de comunismo, aunque en la realidad la política económica, para no ser desastrosa, se haya ido apartando de las premisas comunistas. Sin embargo, el comandante Chávez quiso convertir a Venezuela, un país inmensamente rico, repito, en un país comunista. Y el resultado ha sido el que todos conocen. Ningún país en América Latina, y acaso el mundo entero, se ha arruinado económicamente como Venezuela. Y arruinado no porque no haya corrupción en el país, y la hay desorbitada, enorme. Yo recuerdo haber tenido una discusión en esa época de las elecciones, de las últimas elecciones libres en Venezuela, con un empresario venezolano que era amigo mío y que iba a votar por Chávez. Y yo le pregunté, ¿y por qué vas a votar por Chávez? Tú, un empresario. Y me dijo, porque hay muchas pillerías en el gobierno actual. Le dije, pero va a haber muchísimas más pillerías durante el gobierno del comandante Chávez y no se va a poder criticar al gobierno en la prensa venezolana. Eso es lo que va a ocurrir.
como eso es lo que ha ocurrido en Cuba, por ejemplo, que era el modelo secreto hasta entonces del comandante Chávez. Los venezolanos votaron mal eligiendo a Chávez y amargamente muchos millones de venezolanos lo han ido reconociendo en estos años en que la próspera Venezuela de entonces se iba empobreciendo, y no porque no hubiera corrupción, que la había, y sobresaliente, sino porque quienes gobernaban no sabían gobernar. Lo extraordinario es que el país del petróleo, Venezuela, echó a todos sus técnicos de la famosa empresa que explotaba y lo hacía con eficiencia y con muchas ganancias para Venezuela, la producción petrolífera. ¿Qué ha pasado con esa producción petrolífera? Venezuela llegó a producir, creo que 3 millones de barriles al año. ¿Y ustedes saben cuántos son los barriles que produce en la actualidad el petróleo venezolano? 400.000, 450.000. O sea, menos de la sexta parte de lo que producía cuando comenzó el período chavista, el período socialista extremo de Venezuela. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Noche, en este homenaje póstumo a Mario Vargas Llosa. El mundo dice adiós a uno de los más grandes de la literatura en América Latina. El Nobel peruano falleció el domingo 13 de abril en su casa de Lima, y aquí en La Noche rendimos tributo a su obra y particularmente a sus brillantes y categóricas reflexiones sobre la democracia y la realidad política del hemisferio. El escritor, durante su discurso, que hoy recordamos en el acto de la Fundación Foro Libertad y Alternativa en Madrid, España, en febrero de 2022, hizo además una elocuente radiografía sobre la crisis humanitaria de la migración venezolana. En ese momento eran más de 6 millones los venezolanos en la diáspora. Hoy, 3 años después, son más de 8 millones. Y en el marco de esa reflexión, Vargas Llosa además lanzó unas advertencias sobre lo que a su juicio podría pasar en Colombia en caso de que Gustavo Petro ganara la presidencia de la República, tal como ocurrió. Justo en ese momento, los colombianos estaban en plena campaña presidencial. Aquí revivimos las palabras del Nobel de Literatura. Pocas veces se ha visto en la historia de América Latina un país que se autodestruye de la manera que ha ocurrido en Venezuela. El desastre económico de ese país es inconmensurable. No solo los técnicos fueron expulsados de la empresa que se ocupaba del petróleo venezolano, el país entero entró en una ruina sistemática y, aunque se ocultaban las cifras oficiales, los países exteriores podían advertirlo por la manera como los venezolanos expulsados de su país partían al extranjero. Primero fueron los más prósperos, los venezolanos que perdían sus empresas, que dejaban de ganar dinero a medida que se distanciaban del gobierno. Y entonces vimos a muchos venezolanos prósperos comprarse departamentos o casas en Miami, en Madrid, en España, y trasladarse al extranjero, protegiendo
el patrimonio que todavía les quedaba. Y al año siguiente comenzó el éxodo de los pobres. Salieron a pie, salieron con sus hijos, con sus viejos, a los caminos, a echarse a andar. 1 millón de esos venezolanos está en el Perú. El Perú, ese país pobre, que ante los ojos de los empobrecidos venezolanos podía parecer la salvación, la riqueza, el trabajo, la comida. ¿Cuántos millones de venezolanos hay en Colombia? Se dice que 2 millones, y acaso sean más. Yo creo que es admirable la manera como Colombia ha enfrentado estos 2 millones o 2 millones y pico de venezolanos, dándoles inmediatamente cartas de trabajo y reconociendo el derecho que tenían a buscar un empleo y competir con los colombianos en este difícil desafío de ganarse la vida. Yo creo que Colombia es un país que se ha portado de una manera hermosa y solidaria con los venezolanos. Y por eso Colombia está entre los ojos de Maduro y es una de sus víctimas principales, alojando a los exguerrilleros que se negaron a firmar los acuerdos de paz o que habiéndolos firmado luego recapacitaron y renunciaron a esa paz, y que desde la frontera venezolana están constantemente atacando a Colombia con la esperanza de que en las próximas elecciones Petro gane y finalmente Venezuela pueda ser la autora de las políticas que llevarán a Colombia a su destrucción, como ha sido el caso de la propia Venezuela. Mario Vargas Llosa fue enfático y certero al analizar los escenarios de una posible salida negociada a la crisis venezolana. Como hemos dicho, corría el segundo mes de 2022 y para ese entonces el régimen de Maduro y la oposición reunida en la plataforma unitaria llevaban a cabo negociaciones bajo el auspicio del entonces gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. El Nobel peruano, con claro escepticismo, dijo que era una gran ingenuidad pensar que esas conversaciones llevarían a alguna parte. Vargas Llosa advirtió que Maduro nunca entregaría el poder mientras tuviera oportunidad de conservarlo. Maduro no va a entregar nunca el poder y nunca va a celebrar elecciones libres en las que sabría perfectamente, en las que saldría perfectamente derrotado y expulsado por los propios venezolanos que en el pasado votaron por la revolución. ¿Cuál es entonces la posición que debemos tener nosotros, solidarios de la Venezuela democrática y liberal? Decirles a los opositores que no se dividan más, que todas las divisiones entre ellos a quien favorecen es a la dictadura de Maduro, que hagan un esfuerzo, que depongan los resentimientos y las distintas estrategias que proponen en nombre de una solidaridad que es absolutamente indispensable
para enfrentar a un régimen que está montado con hileras. Esto es absolutamente fundamental. Veo a veces entre las publicaciones de la oposición venezolana más ataques a los adversarios de la oposición que al régimen. Eso es suicida, eso simplemente es suicida, porque ello en última instancia contribuye al fortalecimiento de Maduro y los compinches que están gobernando Venezuela. Creo que es absolutamente fundamental que la oposición se mantenga unida para ser más eficaz y para doblegar a aquellos países que toman distancia con Venezuela y que desgraciadamente no son pocos. Venezuela cuenta con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto, pero muchos de los países que en un principio apoyaron a esa oposición ahora se mantienen a cierta distancia independiente, como si se pudiera guardar independencia y reticencias frente a la peste bubónica. Y Maduro representa la peste bubónica para Venezuela. Creo que eso es absolutamente fundamental para quienes nos sentimos solidarios de este país hermoso que, no lo olvidemos, abrió de par en par sus fronteras para recibir una inmigración que provenía no solo de América Latina, sino también del resto del mundo, en esta tristísima experiencia que sufre. Ya van a ser casi 20 años. Con estas palabras quisiera terminar mi exposición. Unámonos en el apoyo a Venezuela y pidamos a los venezolanos de oposición, que son la inmensa mayoría del país, que estén también unidos, que ya vendrá después de Maduro y sus compinches la democracia, en la que podrán dirimir sus diferencias, que desde luego existen y que son perfectamente legítimas, a condición de que el régimen en ese país sea genuinamente democrático, como lo fue Venezuela cuando el comandante Chávez ganó aquellas elecciones. Y las ganó en limpia ley. Y como dije ya varias veces, fueron las últimas elecciones realmente libres en la Venezuela que progresaba y se iba modernizando a cada paso. Mucho les agradezco su atención a mis palabras y ojalá todos reaccionemos así, convencidos de que la unión hace la fuerza y que la unión de la oposición venezolana es absolutamente indispensable precisamente en este periodo en que Venezuela va poco a poco perdiendo amigos en el mundo. Todavía los tiene, y muchos, y entre ellas están las sociedades más progresivas y libres del planeta. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con esos militares que no se alzan y que más bien defienden el régimen? Los rumores que corren es que los militares están comprados por Maduro y que reciben subsidios o que manejan buena parte de la economía venezolana y que este es el secreto de la solidaridad que tienen con el régimen.
Últimamente, no nos engañemos, la situación no es buena para los latinoamericanos que piensan en Venezuela como un país democrático y liberal. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando el comandante Chávez salió a la palestra política? No podemos dejar de ignorar el caso de México. México tiene un gobierno populista, su presidente es un populista y discretamente apoya a Maduro y a Venezuela y ha creado una como tercera identidad en América Latina, que no es una democracia perfecta, pero no es tampoco un socialismo radical como el de Cuba o el de Nicaragua o el de Venezuela. ¿Qué intenta el actual presidente mexicano? Intenta estimular unas conversaciones entre el régimen venezolano y la oposición. Esas conversaciones no conducen a ninguna parte, aunque haya ingenuos que piensan que luego de Barinas, lo ocurrido en Barinas en las últimas elecciones, ese acuerdo podría llegar y Venezuela podría tener elecciones libres. Es una gran ingenuidad. Naturalmente que Venezuela podría tener unas elecciones libres, pero el resultado de esas elecciones lo sabemos de sobra. Esas elecciones arrojarían a Maduro y a sus compinches del poder y surgiría alguien democrático, alguien como el señor Ledesma, por ejemplo, que fue elegido alcalde de Caracas en las últimas elecciones libres que tuvieron y por eso fue a la cárcel y tuvo que huir de su país, tuvo que huir de Venezuela a seguir luchando contra la dictadura por el mundo. La situación de México y la situación de quienes pretenden establecer una armonía entre la dictadura venezolana y la oposición son muy ingenuos. Los comunistas no saben gobernar, pero sí saben conservar el poder. Y el señor Maduro no va a entregar jamás el poder mientras pueda conservarlo. Y no hay que engañarnos. Ese poder que estaba rechazado por 50 democracias en el mundo, hoy no cuenta con todas ellas. Esa es quizá la tristeza mayor que despierta en nosotros Venezuela. Que los países que apoyaban a la oposición se van retirando poco a poco de este apoyo y se resignan a negociar con la dictadura que ha empobrecido Venezuela como no hay récord en América Latina y acaso en el mundo entero de un empobrecimiento tan total de un país que se atrevió a aplicar las supuestas recetas marxistas en su seno, en su sociedad. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, tuvo el privilegio, el honor de entrevistar a Mario Vargas Llosa en mayo de 2003. El escritor, en entrevista con la periodista Adriana Vargas,
antes de conquistar el Nobel de Literatura, habló de su dualidad entre la política y las letras y reveló cómo era el proceso creativo en la construcción de sus novelas. Aquí, a partes de ese Mario Vargas Llosa, humano y cercano. Bueno, maestro Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Mario solamente. ¿Por qué Mario y no Pedro o no Jorge? Porque siempre me han llamado Mario. Los otros nombres me los pusieron, uno por mi tío, que fue mi padrino, y otro por mi abuelo materno, pero en realidad en la familia solo me han conocido como Mario. Mario, además, es un nombre que nació de una ópera, la que fue su mamá. Así es, mi mamá fue a ver a Aida cuando me estaba esperando y quedó muy impresionada con uno de los personajes, el pintor Mario Cavaradossi, así que a eso debo el nombre de Mario. Bueno, pues maestro Mario Vargas Llosa, bienvenido a la noche de RCN. Muchas gracias. Maestro, usted ha utilizado en varias oportunidades una frase de Albert Camus: el genio creador, el talento artístico, de ninguna manera presupone la lucidez política. Así es. En su caso, ¿esas cualidades sí estarían juntas? Pues yo trato de ser lúcido, sí, política. Desde luego no puedo juzgarme yo mismo, eso lo hacen los vanidosos, pero yo trato de ser lúcido y trato sobre todo en el campo político de no despegar de la realidad. En la literatura sí, despego con toda facilidad de la realidad, pero en el campo político yo creo que es muy importante el tener los pies bien parados sobre la tierra, el ser realista, creo que es fundamental porque la quimera en el campo político pues trae mucho más perjuicio que beneficio, y esa es la historia del subdesarrollo, del atraso, de la pobreza, de la marginación en América Latina. Maestro, muchos interpretaron su derrota en las elecciones del año 90 como una elección precisamente de los grandes lectores para que usted continuara escribiendo, para que no parara su obra. Bueno, esa es una interpretación generosa, simpática, pero creo que muy inexacta, ¿no? ¿Usted decidió que va a ser escritor por siempre o todavía se mueve o todavía le pica pues ese demonio de la política? No, la política me preocupa mucho y voy a seguir haciendo política, pero como la que estoy haciendo con usted ahora, dando opiniones, expresando pues unas ideas sobre el tema político. Pero digamos la política profesional, eso fue una cosa muy excepcional debido a unas ciertas circunstancias que vivía mi país, pero siempre dije que no cambiaría la literatura por la política, que era una experiencia temporal, que una vez que terminara ese proceso, pues iba a terminar también mi carrera política. Nunca pensé dedicarme a la política 100%, como me dedico a la literatura, no, en absoluto. Maestro, como escritor, cuando usted, digamos, se sienta frente a un personaje, digamos, ¿qué es más fácil o qué es más encantador, dijéramos? Encontrarse con un personaje histórico que ya tiene, digamos, una biografía, una vida transcurrida sobre la cual usted empieza a construir apoyado sobre una investigación, o escribir sobre un personaje que usted se imagina y que de repente nace de su mente y es completamente suyo. Bueno, son dos procesos muy distintos, porque un personaje totalmente inventado, pues al principio es nada, es una sombra, una sombra muy disuelta, muy vaga, que poco a poco va tomando cuerpo. Y en el caso de un personaje histórico más bien ocurre lo contrario, ese personaje se va disolviendo y convirtiendo en un personaje literario, va perdiendo lo histórico que tenía hasta convertirse en un personaje como son los personajes literarios, hecho de palabras, hecho de fantasía, un personaje que al final toma una distancia radical con el modelo histórico que lo inspiró. Flora Tristán, Paul Gauguin en ese libro son personajes literarios fundamentalmente, aunque usurpen el nombre de personajes históricos y tomen algunos episodios de las vidas de esos personajes que existieron, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó no solo la investigación? Me tomó 3 años, unos 3 años más o menos, igual que la fiesta del chivo. Sí. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Leemos sus opiniones además en las cuentas de X, @NTN24, @Segurisati NTN24, La Noche NTN24, @JAdrián NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Continúen con nuestra programación. Buenas noches.